Hola chicos, bueno, voy a ver si os hago este vídeo sobre la tasa de variación media, que aunque teníais un vídeo ya, pero vamos a ver si haciéndolo yo lo entendéis un poquito mejor, aunque el otro estaba muy bien. Ya os dije que tenía un pequeño error al final. Bueno, vamos al grano. La tasa de variación media es un concepto fácil de calcular. De hecho, lo único que tenéis que tener en cuenta es esta fórmula. ¿Vale? La tasa de variación media se calcula siempre en un intervalo. Y el intervalo nos lo tienen que decir. Un intervalo que va desde el punto A hasta el punto B, como estáis ahí viendo. Y la única fórmula que tenemos que aplicar es que la tasa de variación media es f de b menos f de a partido por b menos a. ¿De acuerdo? Luego, todo esto que os pone aquí debajo, de qué ocurre cuando es creciente, cuando es decreciente y cuando es constante, pues está bien que os lo sepáis. Cuando la función es creciente, la tasa de variación media es positiva. Cuando es decreciente va a ser negativa. Y cuando la función es constante va a ser igual a cero. ¿Vale? Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Los dos típicos ejercicios que os pueden poner son los que os pongo aquí abajo, que son los de los que tenéis en la hoja. O bien nos dan la función como si fuera un dibujo, como lo que tenemos aquí, esa es una posibilidad, y la otra posibilidad es que nos den la función como una fórmula, ¿de acuerdo? Vamos a ver uno de cada para que veáis la diferencia, ¿de acuerdo? Bien, si nos dicen en el ejercicio este que hay aquí, en el ejercicio 1, dice halla la tasa de variación media de cada una de estas funciones representados para los intervalos que se indican, ¿vale? Bueno, primero nos lo piden en el intervalo 1, 3, después nos lo piden en el intervalo 4, 6. Vale, yo lo voy a hacer en el intervalo 1, 3 para que lo veáis y en todo caso después hacéis vosotros el otro. Bueno, ¿qué es lo que tengo que calcular? Si os dais cuenta, si me voy a la fórmula, yo lo que necesito es calcular f de 3 y f de 1. F de 3 y f de 1 porque me lo piden en el intervalo 1, 3. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Pues como me va a hacer falta calcular f de 3 y f de 1, me voy aquí en el dibujo a calcular primero f de 3 y f de 1. ¿Cómo se ve eso? Esto ya lo hemos visto en clase. F de 3, me voy aquí al 3, que está ahí, y f de 3, pues miro dónde está la función y luego leo aquí. Entonces, f de 3, ¿cuánto vale? 3. Aquí lo tenéis calculado. F de 3 vale 3. Por eso dice aquí, hallamos primero los valores de la función en los extremos, es decir, en el 1 y en el 3. Vale. Pues ya hemos calculado f de 3. Vale, voy a borrar esto. Ahora que voy a calcular f de 1. ¿Por qué f de 1? Porque no olvidemos que me han pedido en el intervalo 1, 3. ¿Vale? Ya hemos calculado f de 3 y lo hemos apuntado aquí. F de 3 vale 3. Ahora, ¿cuánto vale f de 1? Pues f de 1, me voy aquí al 1, está por aquí más o menos, me voy a la función y me voy al eje y. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que f de 1 vale menos 2. ¿Lo veis aquí? F de 1 vale menos 2. ¿De acuerdo? Esto lo hemos trabajado en clase. Si no lo entendéis bien, parar el vídeo y enseguida lo vais a entender. Entonces ya tenemos aquí las cosas preparadas. Es decir, tenemos f de 3 que vale 3 y f de 1 que vale menos 2. Vale, pues ahora solo tengo que aplicar la fórmula que dice que la tasa de variación media desde el 1 hasta el 3, que vale f de 3 menos f de 1 partido de 3 menos 1. Pues nada, sustituyo y que me sale f de 3, ¿cuánto valía? 3. Menos, ahí tenéis el menos, ¿cuánto valía f de 1? Menos 2, por eso ha puesto un paréntesis. O sea, 3 menos menos 2, ¿entendéis? Y luego dividido entre 3 menos 1. Hace las cuentas, no os equivoquéis aquí, que menos menos 2 sale más 2, entonces va a ser 3 más 2, 5, partido por 2. Pues ya se ha terminado el ejercicio, ¿vale? 5 medios, ¿de acuerdo? Bien, ese sería el primer ejercicio cuando nos dan el dibujo de la función.
podéis hacerlo vosotros en el intervalo 4-6, que además tenéis las soluciones, y luego podéis hacer también este otro, que es similar, ¿de acuerdo? Vale, voy a explicar ahora cómo hacemos cuando en vez de darnos el dibujo, lo que nos dan es la función. Aquí tenemos un ejemplo, otro ejemplo, otro ejemplo, ¿vale? Como voy a hacer solo uno, voy a hacer el que seguramente a vosotros os puede parecer más difícil, aunque son prácticamente igual todos. Vale, ¿qué nos dice el ejercicio? Nos dice que calculemos la tasa de variación media en el intervalo 0,3. Es decir, ¿yo qué voy a tener que calcular? Voy a tener que calcular f de 3 y f de 0. ¿Vale? Para hacerlo en el 0,3 necesito calcular f de 3 y f de 0. Pues eso es lo que hace lo primero, que aquí no está hecho, pero os lo explico yo. ¿Cómo calculamos? Yo voy a hacerlo en esta función, ¿vale? ¿Cómo calculamos f de 3? Pues sustituimos la x por 3. Es decir, ahí donde está la x ponemos un 3. ¿Y qué nos va a salir? Voy a hacerlo mentalmente. ¿Qué nos va a salir? 3 al cuadrado, que son 9, ¿de acuerdo? 3 al cuadrado, que son 9, más 1, que son 10, que es este 10 que tenemos aquí calculado. Es decir, es que como estoy escribiendo con el dedo, pero bueno, aquí la cuestión es que f de 3 vale 10. Vale, voy a dejarlo ahí apuntado, ¿de acuerdo? Bien, y luego, ¿qué nos hace falta también calcular? Nos hace falta calcular f de 0, ¿de acuerdo? Ya hemos calculado f de 3, ahora hay que calcular f de 0. ¿Cómo se calcula f de 0? Pues exactamente igual, sustituyo aquí en la x el 0. ¿Y qué me va a salir? 0 al cuadrado, que es 0, más 1, 1. Es decir, voy a escribirlo también, aunque sea con el dedo, y aquí que f de 0 vale 1. F de 0 vale 1, que es lo que tenemos aquí calculado. Pues ya está, ya podemos aplicar nuestra fórmula, que es el apartado B, que es f de 3 menos f de 0 partido de 3 menos 0. Pues lo ponemos. ¿Cuánto nos ha salido f de 3? F de 3 nos ha salido 10, ¿no? Pues lo ponemos aquí, f de 3. Menos f de 0, ¿cuánto nos ha salido? 1, pues lo ponemos aquí. Y partido de 3 menos 0. Y ahora solo nos falta hacer esas cuentas. ¿Cuánto es 10 menos 1? 9. ¿Y cuánto es 3 menos 0? 3. Y por último, 9 dividido entre 3, pues 3. Y ahí se acabaría el ejercicio. ¿De acuerdo? Bueno, practicad los otros que tenéis ahí las soluciones, lo veis y si es que tenéis alguna dificultad, me lo preguntáis. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.